nuevo día, ya vamos saliendo y miren la Moon con su chaquetita abrigadita porque nos pegó el frío hoy día. Está helado. Está súper helado, listo para salir. Hace un par de días nos quedamos con las ganas de ir a Espíritu de Parras. No habíamos decidido devolver porque yo no me sentía muy bien. Y finalmente hicimos esta pausa en Monte Grande por el natalicio de Gabriela Mistral. Pero ahora vamos directo a Espíritu de Parras. Eso queda en Alcohuas, al final de uno de los caminos del Valle del Elqui, y ya nos están esperando porque no tenían atención al público estos días, pero hicieron una excepción porque ya los conocíamos del año pasado, que también vinimos a ver su pisquera, porque no es un viñedo, es una pisquera. La verdad es que tenemos un lindo recuerdo de ellos, de cuando vinimos. Esa vez vinimos de vacaciones con la familia, fue bien bonito. Y bueno, ahora han crecido, entonces igual nos emociona ir a verlos esta vez. Después de un año crecieron harto. Sí, y les ha ido bien, y es una familia pequeña que quiso hacer este emprendimiento y nos alegra que les vaya bien. Totalmente, ahora vamos a ir a ver y obviamente nos vamos a llevar un pisco porque la vez que lo probamos la otra vez estuvo muy bueno. Sí. Estaban bien cerradas las curvas, ¿eh? ¡Uy, sí! Y bien empinado el camino. Y aquí tenemos la vista del valle. Chubé, chubé, chubá. Qué hermoso. Es espectacular el valle. Sí. Amun va acá entre medio de los dos, va calentita. Claro. Sí, es que va calentita acá. Lo que pasa es que cuando salimos estaba pero una niebla brutal. Estaba todo nublado, neblina, frío, viento. Sí. Entonces fue como la mejor idea y le pusimos su chaquetita. Sí, le pusimos su chaqueta, su orejera, y ella va más calentita acá entre medio de los dos, entonces va súper bien acá. Pero ahora ya en este lado nos sorprendió porque estábamos llegando acá por esta ruta y un solazo. De una. De una, sí, nos sorprendió mucho eso. Así que ya ahora está más cálido, más rico el ambiente. El caregallo. Yo creo que a la vuelta ya Mum se va a venir en su bolsito porque ya estamos en condiciones aquí con la temperatura. Sí. Vamos pasando por Orcón y aquí es donde está el pueblo artesanal de Orcón. Justo se ve ahí abajo. Vamos a pasar a la vueltecita después de Espíritu de Parra ahí en Alcohuas. Ahí dice, baje acá. Ahí abajo. ¿Cachaste que ahora el camino estaba pavimentado? Sí. La otra vez era de tierra. Sí, me acuerdo que cuando pasamos ahí estaba súper bonito. Sí, yo creo que vamos a pasar a comer algo, un juguito quizás, no sé. Y ahí les vamos a mostrar también porque es muy lindo el pueblo y tiene en la parte de atrás una salida directa al río donde te puedes bañar. Hay pequeñas pozas, no son muy profundas, más bien como para las patitas, diría yo. Como para refrescarse. Claro. Qué lindo los paisajes, ¿eh? Estamos por llegar ya, solo 5 minutitos. Pero miren, wow, qué lindo los paisajes. Ahí nos metemos después. Más o menos, ¿cuánto nos demoramos de donde estábamos? Aproximadamente nos demoramos 1 hora y cuarto más o menos. Es que ahí el Rancho Elquino es un punto muy bueno para quedarse. Porque, o sea, imagínate que estamos en el punto más lejano, que es Alcohuas, y nos demoramos 1 hora y cuarto. Y desde ahí puedes recorrer todo. Si yo encuentro que el Rancho Elquino es uno de los mejores lugares como para quedarse. Hola, hola. ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿consulta? ¿Se puede? Sí, ahora lo voy a hacer pasar. Ah, ya, perfecto. Ah, gracias. Gracias. Ah, están limpiando esto. Mira. Muchas gracias. Yo me había asustado, yo dije, ¿qué? No, imagínate, justo estábamos llegando a nada y cortan el camino. Ya, pero bueno, por lo menos pudimos pasar. Sí. Bueno, como decía, el Rancho Elquino realmente yo encuentro que es un buen punto. De Vicuña. Totalmente. Eso queda en Vicuña y desde ahí te puedes salir a recorrer. Estamos llegando. Hay que estar atento al letrero que diga Espíritu de Parra. Que no me acuerdo dónde estaba ese letrero. Alcohuas.
Alcohuas. Dice Villa Fin del Valle, imagínate. ¿Te acordáis dónde era o no? Mira, un perrito chiquito. Un salchicha ahí. No me acuerdo dónde era. Yo sí me acuerdo. Un poco más allá hay unos negocios. Ya. Entre medio de esos dos negocios hay un desvío hacia la derecha o la izquierda, no me acuerdo bien. Y ahí dice Espíritu de Parra. No sé si te acordáis, para que veáis mi memoria. Aquí están los dos negocios. Ah, y a la derecha. Mira, y ahí, fíjate ese letrero chiquito que dice Espíritu de Parra. Mira. Ah, y dice a 500 metros. Sí. ¿Pero vaya a subir en la moto? Sí, voy a subir en la moto. ¿Me bajo entonces? No. Subamos lentito, con cuidado. Si tenéis que ponerte de pie. No creo. Sí, me acuerdo que no era tanto el camino. No era tan terrible. Aquí se siente más el viento. Sí. Aquí, esta está fome. Con cuidado porque las ruedas se deslizan. Yo creo que si pasamos los dos ahí. Ah, nos va a dejar pasar primero, buena. Gracias. No me acordaba que pasamos por este camino con el auto. Yo sí me acordaba. No, Ay, vamos, no. no, Voy- vamos a cruzarnos por acá y aquí está seco. ¿Viste? Bueno, ahí están conociendo a Made. Made la nerviosa. Made la catastrófica. Aquí es. Aquí me acuerdo que es. Aquí hay que estacionarse. Ya. Me acuerdo clarito. Porque hay arriba. Ya, póngale nomás. Ay, casi me das un infarto. La madre. No puedo. Sí puedes. No puedo porque es que hemos estado haciendo ejercicio todos los días en las mañanas. Ay, me duele cada músculo. Yo creo que vamos a poner aquí. Y acá arribita está el lugar. Le llegamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Hace un rato, ¿no? Sí, estábamos estacionándonos. Sí. Sí. Que, Bien, ¿y tú? que tenemos que sacarnos la chaqueta, que los cascos, todo. Sí, por eso nos demoramos un poquito en venir Sí. ahora. Y la moto es la que se compraron y están viajando en moto. Sí. Sí, ¿te acuerdas de nosotros, no? Los vi, los pusimos. Ah, en la foto te acordaste. Ay, qué buena. buena. ¿Tu papá era el que vino? Sí, Sí. mi papá y con mi hermana. Ya, sí, me acordaba de tu papá. Le gustó mucho acá. Me acuerdo que este fue uno de sus favoritos también. Y de nosotros igual, pues si nosotros visitamos hartos, la verdad, casi todo en el camino, y ahora elegimos los que más nos marcaron en ese momento y son los que estamos recorriendo. Sí. Sí. Oye, más aventura y se dejaron sus pegas y todo. Todo, o sea, ¿Hace cuánto Vendimos empezaron? todo. en mayo del año pasado. Ah, llevaron Nosotros- más. Casi un año ya. Claro, nosotros vinimos acá en febrero. Sí. Y La- en la mayo principio de partimos. febrero. Sí. Claro, y en mayo, o sea, ya estaba la idea. ¿Ya? Estábamos planeando todo, pero todavía como que no nos decidíamos a salir. Es que nervios, po. Anda un águila. ¿Dónde está? ¿Se ve? Ah. Pocha. No, pero No, un águila. ¿Has visto cóndor acá? sí. No. No te puedo creer. Sé que Buenísimo. para acá bajan poco los cóndor. Pero bajan. Sí, ¿sabes dónde se ve harto cóndor? En Santiago hay unas partes ¿Sí? donde se ven así. Nosotros íbamos a pasear un cerro, que es como el cerro que está ¿Pero ahí. el San Que, Cristóbal? no, el cerro grande que respalda a Santiago. Es una sierra cortita, ¿cachai? Como de 30 kilómetros de ancho. Ah. Y tiene como, y es como de 3.000 metros de alto. Y ahí, hermano, los cóndores pasan así. Hay muchos cóndores por ahí. Nosotros con la mamela una mañana llegamos y así había una ladera, así una quebrada, y estaba ahí dos cóndores, como el cachorro con la mamá así de nada. Oh, No te qué puedo lindo, yo creer. nunca he visto No, uno. nunca hemos visto uno. Oh, sería lindo ver. Sería bueno, sí. El águila se ve todo el rato, el águila mora. No, nos dijeron que se llevan a los perros. No, los gatos, pero este es del porte igual. Puede ser tentador el amor. Sí, No sé si tanto si de eso sería pet friendly. Nada, traigan a sus mascotas y las llevan bien apegaditas a ustedes. En brazo mejor. Oye, aquí los chicos nos están comentando que también son viajeros, pero en bicicleta. Hasta Colombia llegaron. Cuando nos casamos en 2017, nosotros ya vivíamos como 10 años juntos, pues entonces los amigos nos regalaron plata y cosas. Los familiares también. Justo me echaron de una pega, así que también. Juntaron todo el chanchito. Y nos fuimos en bicicleta hasta Colombia. Pues. Partimos de acá mismo, Partimos de Alcohuas. acá, Oh. coincidimos con
por la Tirana y nos fuimos a Bolivia. Cruzamos por el Titicaca, por el lado oriente del Titicaca, llegamos a Machu Picchu. Después nos fuimos a la selva. Anduvimos en barcos por la selva como 3.000 kilómetros. Y entramos a Ecuador por la selva también. Y ahí cruzamos todo Ecuador. Y un día la Pame me dice, me siento rara. No. Y yo, no, pero Pame, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa, Pame? Estás embarazada. Quiero pasar a una farmacia a buscar un test de embarazo. No, Uy, Pame, si no era una buena vamos. noticia. No, pero no, después. ¡Qué loco! Pame, estamos tramitando nuestra visa waiver. Habíamos comprado los pasaportes en Ecuador. Para Claro, prepararnos queríamos pasar hasta allá, pues, cruzar el Panamá. Y, Cruzar el tapón del Darién. Sí, pues, y ese era el plan. habíamos cruzado todo Ecuador y estábamos en la costa. Y ahí cachamos que la Pame. Pero también era el plan tener Obvio, hijos. Y obvio. cuando al final de este viaje íbamos a llegar a la hija. Apareció antes. Apareció, podemos decirlo. Ya estaba en mis planes. Oye, pero entonces el plan era llegar a Alaska. Sí. Sí, pues en bici. No, Wow. a la mitad del viaje. Pero llevaban la mitad. Sí. Sí. Oye, nuestro plan es llegar a Alaska, si para allá vamos. bien, ¿viste? Sí, vamos para allá, qué loco. ¡Oh, qué loco! No le hagáis caso, weón. Aguántense, Vasectomía. aguántense. No, ni se acuerda. Volvimos y nos vinimos para acá. Nos vinimos ese mismo invierno a vivir con la Guaira chica. Qué bueno. Se llama Guaira. Guaira significa viento. Viento. Sí, De hecho, en Colombia, una señora en Colombia fue. Una Sí. señora nos decía, En tienen el que último ponerle tramo. Guaira, tienen que ponerle Guaira. Y yo me reía y ¿cómo le vamos a poner Guaira? Nada que ver. Y al final Gonzalo insistió con la idea y me terminó gustando. Oye, Guaira es el viento que todo lo empuja. Pero ¿cachai que ¡qué loco! el último viñedo que visitamos fue Guaira? El viñedo Guaira en Sí. Salamanca. Así que en Salamanca. ¿Allá? Sí. Ese fue el último que visitamos. Buena, Mira que. Y ahí nos explicó qué significaba, Sí, güey. pues, Sí, o sea, también tiene que ver con que nosotros creemos en lo quechua. Que nuestro barrio también tiene nombre en quechua, Alcohuas, que se llama, que es Alcohuasi, la casa del perro. Y Paiguano, que es monte de caca. No te puedo creer qué significa. Es que lo que pasa es que los guanacos siempre hacen caca en el mismo lado. Po. Entonces yo lo asocio a eso. Pero sin embargo acá lo asocian a que se llama Paiguano tierra mágica. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Pero el significado quechua, ¿cuál Es es? Pai, monte, iguano, caca. Po. Sí. Monte de caca. Entonces un montecito en esta Oye, punta. pero qué ¡Oh, qué interesante, bueno! no lo Sí, era sabía. interesante ese dato. Y el nombre también de nuestro espíritu de parra también va por ahí, pues como el espíritu de las parras antiguas y del lugar que uno habita y con el respeto que uno tiene que llegar también a todos los lugares que pisan, en el fondo, que fueron pisados miles y miles de años atrás. Tienen el espíritu viajero, así que. Sí. Y bueno, lo rico de la bicicleta, si tampoco es que uno le agarre tirria, pero viajar a otra velocidad, o sea, yo creo que también te lo da la moto, agarráis buena velocidad, pero el hecho de tener que ir parando te obliga como a visitar los lugares, pues ya está realmente la velocidad del transporte, de repente del auto, el avión, en un rato está ahí en otro país, ¿cachai? En otra cultura, entonces viajar más lento te permite ir como de a poco en ese tránsito de Totalmente. historias y de cultura y de verdad vivirlos, pues. ¡Ay, qué linda Qué historia! lindo, sí. Ahora estamos en esta historia, en este viaje que es también el manso viaje. Sí. No, Y totalmente. Han nosotros cambiado siempre, harto. sí, nosotros siempre con el Gonza como que nos da risa un poco y después nos lloramos juntos al mismo tiempo, porque como que todas nuestras decisiones han sido un poco así como, ya, vamos, hagamos un viaje, viajemos, pero viajemos en bicicleta. Así como que nos dejamos llevar por la... Vamos a vivirnos, sí, vamos, salgámonos de Santiago, vámonos al Coguá, ya, pero No, la a Pape este no terreno, quería. no, a este terreno que es así, la digamos, ¿cachai? Todo es más No, sí. difícil. Mira, veis ese terreno en esta planito. No, me gusta este. Este que es más. Que más se Claro. ve, tiene mejor vista. ¿No? Y Sí. Gonza, por ejemplo, él es arquitecto, yo soy actriz y cada uno tenía sus pegas independientes y llegamos acá y no, el Gonza empezó con la idea que quería hacer vino, yo hacía frutos secos, ¿cachai? Pero viste, a eso iba, pues con el fondo podríamos haber optado un camino más sencillo, de haber seguido como con nuestras profesiones y tal vez como irte a la segura, de buscarte una pega con un sueldo, pero no. En el 2017 comenzamos este proyecto, o sea, las primeras pruebas de la investigación y con el alambique que les contaba el Gonza. El próximo paso ya como para seguir creciendo es hacer un ascensor para poder subir la uva, porque por el momento nosotros compramos la uva. Ya. La compramos idealmente uvas de la zona, de productores pequeños, ese es como el enfoque. Nosotros trabajamos con uvas que no son usadas, que no son comúnmente usadas. Son uvas pisqueras, pero son uvas que no son tradicionales.
porque claro, por la denominación de origen hay alrededor de 13 cepas pisqueras que son las que se autorizan para hacer el pisco, ¿cachai? Normalmente la gran industria pisquera usa mucho Pedro Ximénez, Moscatel de Austria. Claro, no tenemos seguro. Hoy nos sentíamos privilegiados que nos estén mostrando esto. Este es el espacio que ya vamos a empezar a consolidar como un lugar de fermentación que ya esté grande. ¿Ustedes cuando vinieron no vieron esto? No, solamente vimos esa sala que estaba abajo, pero no tenía todo eso, estaba mucho más vacía. La uva entonces nosotros la compramos, la traemos, la molemos acá, que fue el proceso que estamos viendo ahora en vendimia, que en el fondo son las vendimias, ¿cierto? De los productores en que tú mueles la uva y la transformas en jugo. Normalmente la gran industria pisquera lo que hace es moler la uva, hacer jugo y filtrar ese jugo. Sacáis el ollejo por un lado y dejan solamente el jugo. Eso es el mosto que le llaman, ¿no? Claro. Y eso es lo que se fermenta y que se hace vino. Esa se llama fermentación en blanco y es lo que normalmente uno consume en los piscos. Porque son procesos que para ellos tienen como mayor estabilidad, ¿cachai? Tienen de alguna forma menos riesgos. Nosotros hacemos fermentación en tinto. O sea, fermentamos con el ollejo de la uva. Porque en el ollejo están la mayoría de los azúcares y las levaduras que nos van a permitir que esta fermentación sea natural y tengan sabores más intensos, aromas también más marcados, ¿cachai? Entonces nuestra fermentación es en tinto. Eso conlleva que nosotros tengamos que tener más cuidado con el proceso de fermentación, o sea, revolver a diario, sobre todo en estos espacios que son artesanales. El proceso es revolverlo 3 veces al día. Claro, es harto. ¿Sienten el olor? Sí, está rico. Claro, y después, bueno, todos estos tarros son de calidad alimenticia, porque mucha gente de repente nos preguntan dentro de los haters que uno pilla, digo, claro. ¿cómo usáis estos tarros? Eso quiere decir que son libres de BPA y todo el tema. Claro, que son para consumo alimenticio, entonces que no traspasa el plástico, ¿cachai? ¿Cachai? Este es el sombrero. Este todavía le queda un poco de sombrero, pero ya está suelto, ¿cachai? Ya se ha despegado aquí de la pulpa del ollejo. Entonces se ha convertido en líquido. Y ese proceso se llama bazuqueo. Y ya está claro. ¿El besuqueo? No. Lo que hacemos es sacar el monóxido de carbono que está atrapado entre la fruta que se está fermentando. Ya, perfecto. Entonces este monóxido de carbono hace también que no hayan insectos. Buenísimo. Otra cosa que hemos tratado de aprovechar es la altura de este lugar. Nosotros acá estamos como a 1800 y tantos metros de altura y eso nos da distintas características que hemos tratado como de potenciar en la producción del pisco, porque nosotros no añadimos levaduras ni azúcares. Aprovechan, ¿cachai? Directamente lo que tiene la pulpa, por decirlo así. Claro. Por ejemplo, aquí con todo esto, o sea, uno de estos, ¿cuántos litros de pisco les permite sacar uno de estos? Estos son de 1400 kilos, de 1400 litros le ponemos como 1000 kilos. Y de esos 1000 kilos salen como la mitad de vino. Ya. Como el 50%. Y de ese vino sale como a nosotros nos resulta como 26% de pisco, de alcohol a 40 grados. O sea, de una tonelada de 1000 kilos, el 50% sale como vino. O sea, sale como el 13% de la tonelada más o menos, es pisco de 40 grados. Wow. O sea, de 1000 kilos, 130 litros son de pisco. Más o menos. Claro. Igual se pierde harto en el proceso. Impactante, sí. Imagínate, el 13% de todo el volumen que tenemos hartos residuos. Y esos residuos los estamos tratando. Tenemos sistemas de tratamiento. Pero eso para poder fermentar la tierra. Sí, pues para poderla nutrir. Buenísimo. El vino que sacamos lo vamos a volver a los tarros para que ahora aquí se queden 3 meses o 4 meses esperando hasta que en agosto iniciemos la destilación. ¿Por qué en agosto lo iniciamos? Porque queremos que el frío le haga efecto. Y eso nos permite estar como 3 meses más o menos destilando. Hasta fines de octubre nosotros destilamos porque después ya aumentan mucho las temperaturas. Acá siempre igual es fresco. Bueno, mira, acá pueden ver en esta escalera al cielo que, bueno, este terreno antes, muchos años atrás, tuvo parras. De hecho, tuvo Blanca Italia, que es una cepa pisquera muy antigua, y acá hacían producción, vendían para pisco, pero también vendían para pasa. Acá hay una tradición de pasa. De hecho, un vecino que le gusta mucho la historia me contaba el otro día que esta zona
como alta del valle era como el emporio, como el lugar de los frutos secos de la salitrera, porque acá era una zona que se cultivaban mucho los nogales, los damascos, bueno, la pela del durazno y el tema de la pasa también. Entonces, mira, aquí hacían ¿cómo se llaman los huesillos para el mote con huesillos? Sí, claro, también, todavía pues, siguen, porque sí, era una tradición que se ha ido perdiendo porque el valor de todo eso se ha ido desvalorizando también ese trabajo artesanal. Y obviamente hay que buscar la manera de trabajar la tierra y que genere mejor ingreso. Bueno, y este parroncito, nosotros hace ¿cuántos? 2 años ya que lo pusimos y esperamos ya en unos 2 años más empezar a sacar nuestras prontas producciones. Te les mencionaba que trabajamos con cepas que son pisqueras pero que no son tradicionales. Y por ejemplo una que queremos desarrollar es la moscatel negra, que no se encuentra en otro lugar. Y ya sacamos material vegetal del INEA, que ahí tienen la certeza de que es la moscatel negra y eso es lo que tenemos ya plantado acá. ¿Cachai? No te puedo creer, qué buena. Entonces eso nos da el respaldo y también el cuidado que le estamos dando gracias a nuestro gran máster Don Pedro. Que el padre de él es el que tenía estas uvas antes, ¿cachai? Entonces también con sus conocimientos va cuidando las parritas, rabiando con nosotros y por cuidado, pero... ¿Y qué diferencia tiene la moscatel negra que van a producir un pisco negro? No, el pisco siempre te sale transparente. Cambia la calidad del sabor, de los aromas. Bueno, claro, las uvas son distintas, po. La negra tiene un ollejo también más grueso. De hecho, es una cepa que está la denominación de origen como pisquera, pero se dejó de usar porque en teoría tenía menos rendimiento en su momento del boom de la industria pisquera. Tenía como el ollejo era más grueso, sacaban menos cantidad de jugo, también no había mucha, entonces, y se confundía con las cepas de vino. Entonces daba mucho problema la cepa y dejaron de usarla, ¿cachai? Y con ello también se abandonó una tradición y un patrimonio de cuidadores de esa cepa, que la empezaron a abandonar, la sacaron de sus campos, ¿cachai? Entonces también se perdió un tema como histórico que tiene caleta de valor igual. Ahora, con la sequía, se dieron cuenta que esas cepas en realidad no son menos productivas, que son cepas que ya se eran oriundas de esta zona. Resultó ser que esa cepa que en un momento fue súper poco rendidora, hoy día es súper resistente para la sequía. Y también para el sol. Claro, ¿cachai? Y entonces ahora está compitiendo y está dando mejores resultados que estas cepas que ultra usaron en el pisco en la gran industria. Entonces, en el fondo están compitiendo súper bien con esas cepas y dando súper buen rendimiento para el tema de la escasez hídrica que estamos viviendo en estas regiones. Uy, qué bueno, porque al final igual podría haberse extinguido. Y eso es bueno. Claro. Que yo creo que estaban a nada. Me imagino. Oye, una pausa en esa vista. Uy, pero no la había visto. No. Espectacular. Oye, pero es como para sentarse aquí a tomarse un mate nomás, tranquilito, mirando. Qué privilegio que tengan esto. Mira, Moon, para allá. Ahora. Oye, súper piola. Sí. Y es una guagua, todo el rato. Es un peluche, la gente no lo sabe, pero en realidad la Moon es un peluche. Y la Moon ya se puso cómoda. La Moon dice: quiero probar un pisco. Y esta es nuestra destilería actual, pero que prontamente también esperamos ampliarnos un poco. Pero acá es donde hacemos el proceso de la destilación. Con nuestro alambique, que tampoco es un alambique convencional. El Gonzalo les puede contar las cualidades de este alambique. ¿Ah, sí? Es un alambique que se lo compramos a una empresa que se dedican a hacer alambiques para extraer aromaterapia, aromas de las plantas. Aceites esenciales. Aceites esenciales. Entonces por eso tiene este cuello alto. Y además este condensador, en vez de ser en espiral, es con vara. Entonces lo que permite es que existan mayores reflujos, pues de ahí de vuelta de los aromas. Entonces sí poder extraer la mejor calidad del aroma. Entonces también lo que buscamos con esto es que los aromas y los sabores sean persistentes. Una cabeza muy corta permitiría que fueran muy finos los aromas y los sabores. Como nos gusta en Chile mezclar todas las cosas, los piscos con el pisco macerado, o el pisco con guarda, con madera, con Coca-Cola, nuestros piscos predominan el sabor a pisco, sin dejar caña, que eso es importante, ¿cachai? Nosotros cuando compramos el pisco acá, lo tomamos con blanca, hicimos piscola, pero nosotros lo tomamos con blanca. Peace Pride.
Y también hicimos pisco sour. Y el pisco sour quedó espectacular. Espectacular. No, espectacular, claro, porque Sí. como es aromático, es Claro. sabroso, quedó muy bueno, sí. Y lo hicimos casero, pisco sour casero. Qué rico. Quedó muy bueno. ¿Y caña? Nada. No, nada. No, nada. Incluso nos llevamos, me acuerdo si fueron como 3 botellas y una la habíamos guardado. Y mi cuñada Ajá. se la tomó en un cumpleaños. Así que la que vamos a comprar ahora te la vamos a cobrar a ti. Yasmín, tú sabes. Porque se la guardamos una para compartirla y se la tomó en un cumpleaños. Sí, te la vamos a cobrar, Yasmín. Te dijimos que te íbamos a sacar en cara eso siempre. Sí, y estamos acá. Vamos a comprar una y te vamos a mandar la boleta. Entonces la destilación empieza con nuestro alambique, que es de 200 litros, lo que nos entrega como el 26% del alcohol del vino en más o menos aproximadamente unas 12 horas. Nosotros es con gas, entonces se demora como de 3 a 4 horas en empezar a soltar los primeros hervores, que es donde aparece la cabeza. El secreto que nosotros tenemos es que la dejamos, la cabeza en la primera destilación, y la cola la cortamos a los 40 grados. Normalmente en la industria le dejan la cola hasta que sale cero. Y en la segunda destilación le cortamos la cabeza, O sea, los piscos de ustedes son doble destilados. doble destilado. Y en la segunda destilación le cortamos la cabeza. Después de eso nosotros llegan acá estos tarros. Y en estos tarros ya vamos, como los podemos trasladar, los podemos mover y después lo pasamos a estos tarros. Este tarro ahora está lleno, po, con pisco de 40 a 45 grados. Todavía le falta la rebaja, es lo que vamos a entregar el próximo mes. ¿Y cómo se rebaja? Se diluye con agua. Se diluye con agua. Claro, sí, sí, no. Con agua con osmosis inversa. Y de hecho, mira, puedes tomarle el aroma, tomémosle el aroma aquí al pie de la vaca. Ahí, ordéñelo. A ver, déjame grabar también. Tómale el aroma. No te lo tomes. Oh, pero mira, qué frutal. Pero esto es juguito de uva. Sí, de hecho deberíamos tomarle el aroma Oh, a los está muy vinos rico. que no le Está tomamos el aroma. muy rico, mira, mira. Oye, esos ojitos. Uy, qué agradable. No, súper. No, es que es suavecito. Muy frutal. No se siente el alcohol. Y no se siente, y ojo que estamos hablando de 45 grados y no se siente. No. Y ahora les vamos a mostrar las variedades, para que cachen las diferencias entre los aromas. Lo entretenido de trabajar de manera monovarietal, Ujú. porque la mayoría del pisco que uno encuentra en la gran industria es mezclado a la cepa, ¿cierto? Es que uno puede sentir esas diferencias de aromas, de sabores. Entonces, para nosotros también ha sido entenderlo y también como potenciarlo en el momento de la degustación, po, y a diversificar sus O sea, formas de también tomar. a tener también. cultura alcohólica. Po. ¿Yo qué quiero decir con cultura alcohólica? Que uno no se puede tomar un copete y ponerse pesado, po, o a darle color, o la weá. Un Ponerse trago, a pelear en la calle. o ponerse a pelear. gritar. Un alcohol tiene que ser una conexión con los dioses y un momento agradable, sacar lo mejor de uno, darle un ratito Para a compartir. la felicidad de la vida, a vivir la vida, a celebrar la vida. Este pisco no te hace jugoso. No podemos asegurar. Los voy a invitar a que partan por el Moscatel Negro, que van a sentir los aromas a alcohol, van a sentir que también es como un vino, ¿cachai? Yo no sé si me paso yo el rollo, pero le siento a veces el olor al vino. Uy, sí. Yo no había sentido un pisco que tuviera olor a vino. ¿Tiene olor a vino? Sí. ¿Tiene olor a vino? Uy, pero es muy rico. Se siente el olor a pasa, mucha gente también habla de olor a anís, pero como acarosos más. Sí. Prueben que es el de uva rosada. Uva rosada. La Sí. Moscatel Rosada, que La fue la Moscatel primera Rosada. producción el año pasado, que es la primera cepa que se fue volando en esta preventa. que ¿Pero hicimos. esta habrá sido la que nosotros compramos? No, porque no No. estaba en ese tiempo. Ah. Esta es la primera producción que tenemos de la Moscatel. Uy, o sea, es nuevo para Uy, nosotros. qué Uy, qué loco. aromático. Uy, es como un perfume. Es una uva que es rosada en su apariencia y es bien Oh, dulce. qué agradable, sí. Sí, tiene como que uno huele y siente dulzor. Sí, Es loco. le siento que puede tener aroma a algodón de azúcar. Sí. No, y yo por lo general el pisco a mí no me gusta mucho. No, en realidad en casi nada. Y incluso olerlo me provoca rechazo, pero sabes que este es muy diferente. Por ejemplo, una práctica que yo estoy tratando de transmitir es que el pisco se lo tomen de 2 ml, de a 4 ml, con algún apio, con algún pimentón. Claro, como- Un claro, con maridajes. Claro. Con maridajes que sean frescos Sí, también, claro. ¿cachai? Pueden ser unos quesos. Sí. O sea, que eso yo te recomendaría el de negra, pues, por ejemplo. Y estos más aromáticos podrían ser
como verduritas más frescas. Cuando tú tomas un corto de pisco puro y ya, ok, lo sentí rico, muchas gracias, es diferente a cuando dale el corto, ok, ahora prueba un queso y vuelve a probar el pisco y vaya a notar que cambió el sabor. ¿Por qué? Porque la lengua tiene un pH. Y cuando tú bebes pisco o comes algo, cambias el pH de la lengua. Entonces el sorbo siguiente de pisco va a ser diferente. Va a acentuar dulzor, va a acentuar sabor, o va a sentir incluso a veces hasta los aromas. Yo creo que el maridaje hace la diferencia en probar un pisco. Sí. Hace O una un vino. experiencia totalmente diferente a la Sí. persona que desconoce ese tipo de Sí. degustación igual. Pero lo van a degustar, ¿no? Ella ¿Lo vas a sí, tomar? yo lo voy a probar. Para degustar, les recomendamos igual que te mojes los labios en el fondo. No que te tomes el cortito, porque en el fondo son 40 grados, ¿cachai? Es Claro. alcohol. Entonces, si tú te tomas un sorbo de eso, vayas a sentir el alcohol como predominante. Entonces, Sí. para sentir sabores Qué más rico, complejos, sí. claro, primero los estiro todo hacia arriba y te mojas los labios y eso lo Y saboreas. le den como un besito. Claro, Todavía no baja, todavía... Ay. claro, y ahí Y entra dejáis que entre más suave. porque se deslice por tu lengua, así atrás. Ajá. Suavemente. Esto es algo nuevo. No lo había nunca degustado algo así. No se parece nada al pisco industrial, Eso, por decirlo así. claro. El pisco artesanal es totalmente diferente al industrial. Totalmente. Así que si quieren probar un buen pisco, Espíritu de Parra, ahí vamos a dejar obviamente ahí el Instagram y en la descripción también, porque wow, está muy muy Sí. bueno. Y si dicen que viene de parte de nosotros, no les van a dar nada. Porque en realidad no hay descuento ni nada. Pero Nos vamos a dar Sorpresa más les grande. podemos dar el recorrido completo. mira, si llegan acá de parte de nosotros les van a dar un recorrido. Mira, eso es bueno, bueno. Si llegan acá de parte de ustedes, los vamos a atender, porque nuestra destilería está cerrada a público. Oh, Entonces, recuérdate. Es un dato. Pero si nos dicen que vienen porque vieron su programa, les vamos a hacer una sección vamos a y vamos a hacer recibir. un recorrido para mostrarles. Sí. Les vamos a poder Un recibir. regalo especial. Claro. No, oye, qué súper bueno, bien, mira, se genial. agradece. Genial. Se Tienen que agradece. decir que vinieron de parte entonces Motoaventuras para que les puedan dar un recorrido. Claro, y hay que apoyar al emprendedor. Y también a los aventureros. Ah, También, verdad, sí. sí. 2, acción. La escena del beso. Claro. Contarles que nuestra destilería por el momento está cerrada a público, ¿ya? Es importante porque mucha gente le quieren venir a conocerla y de repente se pegan el viaje que es súper largo y por ahora no podemos recibir gente a público porque estamos en remodelación, en trabajos, entonces solamente tenemos atención vía el Instagram, que es Espíritu de Parras, y por ese medio estamos haciendo nuestra venta, que por este año implementamos un método de hacer una preventa de nuestra producción del año pasado, 2025. Muchas gracias, chiquillos, de verdad por recibirnos, abrirnos las puertas nuevamente, porque llegamos el año pasado también sin avisar. Así que muchas gracias, nos encantó el pisco, nos vamos a llevar, yo creo que una de cada una, pero se van a la casa del papito para tenerlo ahí en Sí. nuestro stand de los recuerdos. Para que lo reparten. Así No, que y gracias muchas a gracias. ustedes por llegar de nuevo, po, a la No, punta del Por cerro. volver. Sí. A la punta del cerro. Pero No, valió la sí, pena. totalmente. Si en algún momento pasamos por acá, vamos a venir de nuevo. Bienvenidos, ya Avisen con saben, tiempo ya. para que puedan alojar acá. Pues, también. Uy, también, y vamos a venir con más historias, así que es igual entretenido. Ya, Y ahí Ay, podemos comparar las historias y quién tiene la mejor historia. Ah, ya, pues, Muchas gracias. ¿Quién tuvo el Muchas problema más grande en un viaje? también. Muchas gracias, chiquillos. Oye, y que les va a ir bacán y van a tener un viaje Muy- hermoso sí, y pura que se acabe suerte. cuando tenga que acabarse y si que no se acaba nunca, que así sea. Mm, Vamos que se gracias. puede, que el camino es largo. Sí. Y para el norte es lejos. Gracias. Bueno, como decimos siempre que los planes cambian a medida que vamos avanzando, terminamos acá almorzando, imagínense con los chicos de Espíritu de Parra. Menos mal que teníamos garbanzo, le pusimos más agua a la olla. Pero le pusimos más zapallo. Sí, nos invitaron a almorzar los chicos, así que se agradece. Después le vamos a pasar la boleta, no se preocupen. Oye, pero no, una pausa así como miren esta tremenda vista. Vamos a almorzar aquí viendo el valle. Estuvo muy bueno juntarse ahí con los chiquillos, ¿no? Sí, espectacular. Sí, Gonzalo, Pamela, muchas gracias, de verdad. Se pasaron por la atención, por el recibimiento. Nos vamos encantados. Aunque los chiquillos nos decían, la embarraron, tenían que haber venido con carpa, se hubieran quedado quizás cuántos días. Sí, estaban súper dispuestos a acogernos. Muchas gracias por eso también, chiquillos, de verdad. Sí. Esperamos volver a verlos. De verdad que ojalá podamos volver a verlo en una vuelta por acá. Calle muy cerradita aquí en Alcoba, ¿eh?
¿Sí o no? Sí, mucha curva cerrada también. Y caminos muy estrechos. Sí, miren, súper chiquito. Miren aquí una canchita, ¿cachai? Y miren esta iglesia. Aquí está la plaza de Alcohuas. Con la tremenda... ¡Uy, qué hermosa la iglesia! Se nota que debe tener muchísimos años. Casi todas las plazas aquí en el valle tienen una iglesia, ¿te has dado cuenta? Sí. Uy, se ve súper antigua esa iglesia. ¡Qué genial! Estos pueblitos son lindos. Sí. Y bueno, y por ese camino que está enfrente, justo aquí a la izquierda, llegan a Espíritu de Parras. La verdad es que a nosotros nos gustan mucho estos lugares así. Más pueblito, pequeño, rural, campo. Esos lugares donde para ir a molestar a tu vecino tenés que irte en bicicleta porque caminando te demoráis mucho. Esos son los mejores lugares. O retirados como este lugar, que aquí, si se dan cuenta, no anda ni vehículo, no andan casi nadie. Oye, súper empinado, mira. La tremenda bajada. Ustedes no la alcanzan a dimensionar ahí, pero esto está muy inclinado. Qué loco aquí, como los cerros tan inmensos llegan a tapar la luz del sol. Sí, pareciera que ya se está haciendo de noche. Qué heavy, ¿eh? Vamos a pasar entonces al pueblo artesanal de Orcón, ¿cierto? Sí, pasemos. Mira, ¿qué novedad hay? Acá es, po. ¿Es acá? Sí, este es el pueblo artesanal de Orcón. Esta es una bajada súper pronunciada. Sí, no se notaba, pero súper pronunciada. Este es el pueblito artesanal de Orcón. Está todo cerca acá, la verdad, si te das cuenta. Está como todo muy cerca. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué le pillamos? Hola. ¿Se puede estacionar adentro? Sí. Al parecer sí. Hay un pequeño mapa aquí dibujado para que no se pierda. Te marcan los locales que están abiertos. Súper importante porque obviamente claro. No todos los locales están abiertos, porque puede ser que por algún motivo alguien tenga cerrado, entonces te marcan cuáles son los módulos abiertos. Buenísimo. ¿Verdad? Buenísimo, sí. Y bueno, el horario de acá es desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, mira. Harto, sí, Wow, largo sí. es la tirada. Aunque para allá el horario de invierno se siente más oscuro a esa hora, Claro. porque ya es de noche. Si imagínense, ahora no le llega la luz del sol. ¿Y qué hora es? Son las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Detrás de los locales de artesanos encontramos esto, que es como un anfiteatro. Sí. Debe ser un anfiteatro para presentaciones. Eventos. Claro, y el domo debe ser donde obviamente los artistas o quienes se vayan a presentar se reúnen ahí para coordinarse. Eso es una cocina solar. Qué loco. Sector de camping. Oye, ¿esto será gratuito? Yo imagino que sí. Ahí está, zona de camping. Se acercará un delegado a cobrar. Ah, ahí está. No es gratuito. Está bien equipado. Hay sectores para hacer asado, mesitas, sillas. ¿Y lo mejor? El río, al lado. Claro, está muy bueno, claro. Mesita para hacer asadito. Está bueno. Está bueno igual, está Muy súper bueno, sí. tranquilo, piola, muy piola. Y aquí está el río. ¿Ves? Lo tienen cerquita. Está bien bonito. Sí, está bien bonito, está bonito. Ahí el letrerito que está acá al lado indica que por favor no boten la basura, eviten que incluso caigan ramas porque puede tapar la compuerta de este estero. Así que es cosa de cuidar, de tener ciertos cuidados, nada más. Pero está bonito, Está bonito, muy muy bonito. lindo. Esta era la compuerta. Aquí, bueno, separa un poco de lo que es el caudal natural del estero. Separa para poder regar, pues, para los regadíos interiores. De ese último puesto quedamos súper impresionados del arte ahí de la pareja. Arriba. Muy bien. Sí o no, que quedamos muy impactados porque estaba muy Sí. interesante. Oye, decía que desde los 15 años que su pareja hace arte y vende arte. ¿Todavía se le ocurren nuevas cosas para crear? Y dice que muchas de esas cosas se inspiran en pueblos indígenas y muchos también se le ocurre a él. Esos dibujos abstractos que tenía hoy fue... No, genial. Para tener una imaginación brutal, eso lo encontré muy artístico. Él viajó mucho, viajó por Perú, Bolivia, Brasil, por todo el sur de Chile y ahí aprendió y conoció otras culturas. Y de eso se inspira
Qué buena. Qué lindo, así que esperemos que le vaya bien. No, totalmente. Bueno, este pueblo artesanal de Orcón no solamente es de la gente de Orcón, es de toda la gente de los alrededores. Como nos estaba contando la niña, ella y su pareja son de Alcohuas. Entonces aquí es donde se reúnen diferentes artesanos del Valle del Elqui a mostrar y vender su arte. Y acá al costado, justo ahí, hay una cafetería. Entonces no solamente puedes venir a ver arte y comprar un recuerdo a los artesanos, sino que también puedes tomarte un juguito, comerte una empanadita o algo. Perdona, Gigi. ¿Qué puso su orejita para atrás? Eso va a quedar. No, es que es muy chistoso. Muy bueno, sí. Bonito el lugar. Para venir a pasar el día está bien bueno. Sí, y tranquilo. Qué empinada subida. Uy, sí. Da un poco de miedo. ¿Sí o no? Sí. Ya, pero ya vamos de camino. Lindo el pueblo artesanal. Qué rico que se estableció como un espacio para los artesanos. Qué rico eso. Veníamos en camino, pasamos a comprarle la comida a la Muna a una tienda de mascotas y Emerson, yo salgo y me dice, ay, veme aquí que me duele. Y empezó así. Me dolía mucho, así como que me ardía. Y y la madre me dice, es que tenía una abeja en el cuello. tenía aquí, chavo. la abeja estaba pegada acá justo en el cuello de la polera. Y ahí nos dimos cuenta y claro, le sacamos el aguijón y tiene rojo, nos dimos cuenta. Y empezamos a buscar por internet y hay que lavarle con agüita y con jabón muy suave. Miren, no sé ¿Se si nota? se nota ahí. No, sí se nota claramente, miren. Uy. Ahí, Lo más eso. probable es que chocamos con la abeja en la carretera, en el camino. ¿Y qué pasa a veces? Pues los bichos se revientan por lo general, uno mucho choca con bichos. Sí. Y lo más probable es que quedó ahí. Y cuando madre se bajó a comprar la comida de Amun, yo solo sentí como que algo me picaba o porque me dolió mucho. Así Ahí que está. vamos a estar aquí monitoreando porque buscamos por internet. Ahora, si tiene dificultades para respirar, para tragar y entre otros síntomas, vamos a ir evaluando porque si no vamos a tener que ir a urgencia. Menos mal la urgencia está aquí cerca. Ahí al lado. Por eso, Rancho El Quino. Porque si tienes que ir a urgencia, está en la esquina. Sí. Cruzáis y listo. Aquí mismo está el hospital, así que... Ay, no. Ojalá que no me pase nada. No siento ninguna sensación extraña. Ya. Duele muchísimo. Y la abeja lamentablemente murió porque Pucha, las abejitas sí. cuando pican pierden ahí su aguijón, pierden parte de su gotito y mueren. Entonces cayó y se empezó como Sí. a saltar un ratito y después murió. Sí, así que recomendamos en caso de que les llegase a pasar, sacar el aguijón, sacar el resto que quede, muy suave, no Sí. pellizcar ni nada de eso. Porque pueden entrar más veneno. O sea, pueden apretar e inyectar más veneno. Sí, limpiar la zona suavemente con agua y con jabón y luego colocar hielo, no directo, sino envuelto en una tela, en un pañito, por 10 a 15 minutos, hielo hasta que baje la hinchazón. Ahora, si es que tienen algún medicamento antihistamínico, como por ejemplo loratadina, estos antialérgicos, clorfenamina, también ayuda. Sí, es recomendable que se tome uno y si hay dolor, un paracetamol o ibuprofeno. Así que bueno, vamos a ir viendo y sirvió para recomendar. Y ahí vamos a ir contando si es que hay avance. El viaje a veces no se trata solo de llegar a un lugar, sino de conocer a las personas que le dan vida. Hoy nos llevamos una historia familiar, un emprendimiento hecho con cariño y un día mucho más especial de lo que imaginábamos. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta aventura. Y nos vemos en la ruta. Muy bien. Agüita. Muy bien, mi vida. ¿Quiere más? Le da cosita bajar.